Hola, ¿cómo están? Bien, vamos a hablar ahora de la tercera parte de la presentación, que nos vamos a referir acerca de lo que son emergencias, urgencias y semiurgencias en lo que es el trauma ocular. En cada una de las secciones les voy a explicar algunas determinadas patologías que ustedes pueden llegar a observar en una guardia general. Vamos a comenzar con las emergencias que requieren una resolución inmediata, como pueden observar en la filmina. Y básicamente son las que les voy a pasar a explicar a continuación, que son las quemaduras químicas, ¿sí? Las quemaduras químicas son una serie de entidades que generan un gran daño en los ojos y que pueden dejar secuelas muy importantes. Por lo cual el tiempo de tratamiento es en minutos. De hecho, esto tiene que ser hecho por el personal de la guardia. No se tiene que esperar hasta hacer la derivación con el oftalmólogo y que éste haga el tratamiento. Debido a que cada minuto que pase es una alteración más importante, un daño más importante, y la chance de dejar secuelas es cada vez mayor. Las quemaduras químicas pueden ser tanto en conjuntivo o en córnea, es decir, lo que es la superficie ocular, y estamos hablando de una emergencia real a nivel oftalmológico. E incluso uno tiene que actuar con mayor celeridad que con respecto con otro tipo de emergencias, como pueden llegar a ser los desprendimientos de retina. Las quemaduras químicas básicamente están provocadas por dos grandes grupos de sustancias, que son los álcalis o bases y los ácidos. De estos dos, los más peligrosos son los álcalis, porque el tipo de necrosis que genera en el tejido, que es de licuefacción, es decir, que licúa en el tejido, le permite llegar a mayor profundidad y provocar lesiones más importantes. A diferencia de los ácidos, que al generar una necrosis de coagulación puede llegar a provocar una lesión un poco más pequeña, debido a que se genera como una especie de costra que no permite que el ácido siga penetrando, ¿sí? El tratamiento es muy simple. Lo que hay que hacer es una irrigación profusa y abundante del ojo afectado, con solución fisiológica o con Ringer lactato. Por lo cual, como la solución fisiológica hoy día es un material, un insumo que presenta cualquier guardia, lo puede hacer directamente hasta el enfermero, o si es necesario, un practicante guiado por un médico, ¿sí? Lo que hay que hacer es, como consejo, a la hora de hacerlo, como un tip práctico, no conviene abrir el Baxter donde uno aplicaría la guía de suero, sino que lo mejor que hay que hacer es con una aguja pinchar una esquina, y el chorrito que sale ahí va a salir con muchísima mayor fuerza y velocidad, y aparte nos va a permitir hacer una irrigación mucho más controlada. Y además está decir, va a permitir que el Baxter de solución fisiológica dure más, ¿sí? Que no lo terminemos desperdiciando. Entonces lo que hay que hacer es una irrigación haciendo que el paciente mire hacia todos los lados que le permite la motilidad ocular, y nosotros lo que tenemos que hacer, no olvidar esto, es hacer una eversión de los párpados, tanto del superior e inferior, para poder irrigar y sacar cualquier resto de químico de los fondos de saco conjuntival. Acuérdense que cada resto de químico que quede en la superficie ocular sin lavar correctamente va a seguir haciendo daño, ¿sí? Y el objetivo del tratamiento es hacer una dilución del químico. Por eso que no se está indicado la colocación de sustancias neutralizantes, salvo en algunos químicos muy particulares, en el cual al tomar contacto con el agua o con la solución fisiológica puedan llegar a generar una reacción térmica que pueda provocar una quemadura per se. En esta imagen que podemos observar, al igual que algunas que les voy a mostrar más adelante, a continuación de esta, son lesiones provocadas por químicos, ¿sí? En estos casos, muy probablemente las lesiones fueron provocadas debido a que el tratamiento no se hizo a tiempo o no se hizo como correspondiera. Podemos observar
en ambas imágenes un glaucoma corneal bastante importante, ¿sí? Todavía mantiene cierta transparencia, pero por supuesto ya a este nivel lo que provoca es una alteración de la agudeza visual muy importante. Además podemos observar en ambas imágenes que por el mecanismo de reparación vamos a observar vasos que van a estar cabalgando sobre la córnea, como les puedo mostrar acá con el cursor. Esto es debido a que, como recuerdan, a nivel anatómico la córnea es un tejido avascular. Entonces, para poder solucionar y poder reparar y generar la cicatrización de estas heridas, la conjuntiva va a enviarle vasos para que puedan llegar células que puedan provocar la cicatrización y a lograr que la lesión se cure. Por supuesto, todas estas cicatrices van a dejar un glaucoma, por lo cual lo que va a hacer es dejar que el paciente no pueda ver correctamente, y esto lamentablemente es una secuela permanente, por lo cual en estos casos el tratamiento que quedaría hacer, debido a la intensidad y a la extensión de los glaucomas, es hacer un trasplante de córnea. Cabe destacar que, bueno, como concepto, todo lo que es estas membranas vasculares que se forman a nivel de la córnea se denomina panus vascular. Aquí tenemos otra imagen generada por una quemadura por álcalis, en el cual podemos observar que el glaucoma es aún más intenso. Fíjense que la córnea donde está ubicado este glaucoma prácticamente no se ve nada, o sea, es como una pared opaca que no nos permite ver ninguna estructura por detrás de ella. Además, pueden observar aquí, que les muestro con el cursor, una úlcera, ¿sí?, que todavía no ha cerrado, y que, como pueden observar en esta zona, más que nada, pueden ver que es una úlcera bastante profunda, por lo cual esto, si lo teñimos con fluoresceína, por ejemplo, se va a iluminar muy claramente. Además podemos observar, aparte del glaucoma y la úlcera, que en algunos sectores en la conjuntiva, como se puede apreciar acá, ¿sí?, y acá también posiblemente, es que la conjuntiva está carente de vasos, por lo cual probablemente en esta zona existe una necrosis conjuntival, por lo cual acá va a haber tejido que se va a terminar perdiendo. Entonces este paciente, aparte de estar obligados a hacer un trasplante de córnea, lo que vamos a tener que hacer aparte es hacer colgajos conjuntivales, ¿sí?, un trasplante autólogo de conjuntiva para poder, digamos, cerrar esta herida que va a terminar abriéndose en algún momento. ¿Sí? Acá también tenemos parte de ese panus vascular, que es la conjuntiva que está enviando vasos para reparar la córnea y la úlcera. ¿Sí? Entonces, este caso en específico, al existir ya necrosis conjuntival muy cercana al limbo esclerocorneal, posiblemente si el paciente se hace un trasplante de córnea, tal vez la córnea donante no llegue a tomar como corresponde, ¿no? Así que bueno, estos son un cuadro bastante grave, y como les decía, tal vez por no haber hecho el tratamiento en forma correcta o a tiempo. Acá tenemos quemaduras por ácidos. En las dos imágenes podemos observar un aspecto muy similar a las otras que les había mostrado. Fíjense en la imagen de la izquierda el abundante panus vascular que existe cubriendo toda la córnea debido al extenso daño que se llegó a hacer en la misma. Fíjense el leucoma y las lesiones cicatrizales que incluso hasta alteran la superficie irregular que suele tener la córnea. Esto en general digamos, hace de que sea como una especie como un empedrado, hace como un acúmulo de tejido que, bueno, le quita esa característica forma de domo a la córnea, por lo cual eso también puede llegar a tener problemas a nivel de la lubricación más tarde. Acá también tenemos un glaucoma más importante, también el mismo panus vascular que les mostraba, ¿sí? La extensión que ocupa toda la córnea. Estos dos pacientes, por supuesto, de este ojo no van a estar no van a poder ver nada, muy probablemente como mucho tengan percepción lumínica, ¿sí? Y obviamente lo mismo, también se generó toda la situación que, bueno, va a obligar al paciente a tener que estar ser sometido a una trasplante de córnea. Y aún así, como les contaba recién, posiblemente esa córnea donante
no dure lo suficiente como para poder generar una transparencia permanente de la córnea. Así que bueno, como pueden observar, son lesiones muy graves que pueden llegar a generar una ceguera del ojo afectado, ¿sí? Con las consecuencias a nivel de la calidad de vida del paciente, y por no hacer un tratamiento tan simple como una irrigación en tiempo y forma, ¿sí? Con respecto a las urgencias, también requieren hacer un tratamiento relativamente rápido, pero nos permite un poquito más de margen de tiempo que las emergencias, ¿sí? Podemos hacerlos en algunas horas, y vamos a empezar a explicarles comenzando con las heridas penetrantes de globo ocular, que pueden ser confirmadas o sospechadas. A la hora de atender al paciente mucha diferencia no nos va a hacer, ¿sí? El hecho ya de sospecharlo, tenemos que actuar de esa manera como si ya estuviese, o como si fuese real esa herida penetrante. Por supuesto, acá el médico general no puede hacer mucho, simplemente lo que puede hacer es colocar un parche ocular, ¿sí? Hacer un parche oclusivo. Recuerden que estamos en presencia de una herida abierta, por lo cual si hacemos un parche compresivo o un parche con mucha gasa que pueda presionar sobre el ojo, lo que va a hacer es generar un prolapso de otras estructuras a través de la misma herida, por lo cual el pronóstico de ese ojo, el pronóstico ocular, va a ser mucho peor. Por lo cual hay que hacer una oclusión que solamente alcance para mantener el párpado fijo, sin que se pueda mover ni levantarse. No se van a colocar pomadas antibióticas, no se va a colocar tampoco ninguna gota, debido a que puede generar una reacción inflamatoria de ese tejido que está prolapsado, y se deriva inmediatamente al oftalmólogo. Acá en la imagen podemos observar un prolapso uveal, ¿sí? Que sale por la herida penetrante, que sería esta, ¿sí? En el cual, bueno, esto ya estamos hablando de un tramo de globo abierto, por lo cual reviste ya una urgencia que debería ser atendida lo antes posible, ¿sí? No llega a ser tan necesario el tratamiento inmediato como una quemadura química, pero una vez que el paciente, en caso de tener alguna patología que esté estabilizada, hay que derivarlo al especialista para ser intervenido. Los cuerpos extraños corneales y conjuntivales. Prácticamente esto es lo que se ve a diario en una guardia oftalmológica. Es un objeto que queda enclavado tanto en la córnea o en la conjuntiva, el cual impactó a gran velocidad y que en algunos casos son fragmentos metálicos, por lo cual el paciente, si tiene cierta tolerancia o tal vez por la ubicación o el tamaño del objeto que se enclavó no genera mucha sintomatología inmediata, a lo mejor el paciente acuda a la guardia un día o dos después, por lo cual si es un objeto metálico vamos a observar también que va a empezar a expeler parte del óxido y genera un halo de óxido, que en este caso en las imágenes no está presente, pero por ejemplo, si les muestro la imagen superior derecha, este es un objeto, un cuerpo extraño intracorneal metálico que ya se está oxidando. Esto probablemente termine dejando un halo alrededor de óxido. ¿Por qué les explico esto? Porque aparte de tener que remover el cuerpo extraño, si tiene ese halo de óxido también hay que sacarlo. ¿Por qué? Porque el hierro, ¿sí? O los derivados del hierro van a generar una reacción inflamatoria que van a hacer que el cuadro sea mucho más sintomático. Además, cuanto más tiempo pase el cuerpo extraño enclavado en la córnea, mayor riesgo tenemos de infección y de provocar un absceso corneal, ¿sí? Lo que se hace, si es que ustedes no tienen la posibilidad de derivar a un oftalmólogo, es sacarlo uno mismo. En general, si no está muy profundo el cuerpo extraño, se puede remover con irrigación intensa o con algún hisopo, pero bueno, la gran mayoría de los cuerpos extraños que por ejemplo a mí me ha tocado sacar, los tuve que terminar sacando con una aguja porque estaban bastante enclavados. Lo ideal es hacerlo con la lámpara de hendidura, es decir, que lo tenga que hacer el especialista, pero bueno, si no queda otra, lo tienen que hacer a ojo desnudo. Es mucho más difícil, sí, pero bueno, lo que tienen que hacer es eso. Por supuesto, como estamos nosotros también generando una lesión y el cuerpo extraño se encuentra sobre tejidos muy sensibles, hay que colocar anestesia tópica previo
a hacer el tratamiento del cuadro, ¿sí? Por supuesto, después esto tiene que ser derivado al oftalmólogo para poder observar alguna lesión concomitante y hacer los controles, ¿no? En el caso mío, como especialista, lo que hago es remover el objeto. Si está muy profundo y veo que estoy haciendo una lesión importante o que puedo llegar a hacerla, lo que hago es sacar todo lo que puedo generando el menor daño posible, y al citarlo el otro día continúo con la remoción, porque puede ser que el fragmento se rompa, se quiebre y quede parte del mismo todavía enclavado en la córnea y estar muy profundo aún. Entonces, si yo sigo insistiendo, puedo generar una úlcera muy grande, que eso me va a dejar un glaucoma, y si está cerca del eje visual le va a provocar una alteración visual. Entonces, con esto hay que ser discreto, y lo que hago es aprovechar la capacidad de cicatrización y de regeneración rápida que tiene la córnea, y espero hasta el otro día, porque muy probablemente el fragmento que me haya quedado va a estar mucho más superficial y voy a tener que hacer menos daño para poder terminar de sacarlo, ¿sí? Esto se coloca una vez que se hace el tratamiento, un parche oclusivo, colocando sí antes una pomada antibiótica, una gota de cicloplégico de acción corta como ciclopentolato, o la combinación de tropicamida con fenilefrina, que es el famoso Fotorretin por su nombre comercial, el cual, digamos, le va a permitir al paciente evitar que se haga el espasmo del músculo ciliar producido por toda la reacción inflamatoria y dolorosa, y a su vez que le genere más dolor al paciente, ¿sí? Y al otro día se cita, y se lo cita a diario para ir controlando hasta que la lesión se cierre por completo. Y obviamente el parche va a ir cada vez que se haga el control. Abrasiones corneales y conjuntivales. Esto también puede estar causado por un cuerpo extraño que suele estar alojado, o alojarse mejor dicho, en el fondo del saco conjuntival superior, el cual, digamos, con la acción del parpadeo, lo que va a hacer es ir como rayando la córnea, ¿sí? Entonces vamos a observar, como se puede ver en la imagen, que va a provocar una queratitis con una característica: van a ser como líneas, ¿sí? Debido a que el párpado, al subir y bajar, el objeto va a hacer lo mismo, entonces va a ir como rayando la córnea de esta manera, ¿sí? Esto, al ser una queratitis, aunque sea superficial, es bastante extensa, va a provocar también ojo rojo, fotofobia, lagrimeo y una sensación dolorosa que, bueno, obviamente va a hacer que el paciente consulte la guardia. Para poder usar estas lesiones se tiene que colocar un poco de fluoresceína y iluminarlo con luz azul o de cobalto. Y acá vamos a ver estas líneas verde amarillentas. Esto, lo que hay que hacer de buena práctica, aparte de hacer el diagnóstico, conviene hacer una versión del párpado superior, porque de esa manera vamos a poder, es muy probable que encontremos el cuerpo extraño y removerlo. Esto en general con un hisopo sale fácilmente, no suelen estar muy enclavados, ¿sí? Entonces eso el paciente va a demostrar un alivio instantáneo casi. Así que bueno, eso no olviden de hacerlo. Obviamente esto también se tiene que hacer un parche oclusivo con colocación de una pomada antibiótica previamente y de cicloplégicos, para que el paciente no se infecte la lesión y que no tenga tanto dolor, ¿sí? Pasamos a la siguiente filmina. Acá tenemos el IPEMA. Lo que le tengo que decir de IPEMA, además de lo que ya les mencioné en la otra parte de la clase, es que bueno, puede haber un resangrado aproximadamente en 5 o 7 días, por eso que se lo suele internar al paciente, sobre todo los que son pacientes complicados o que tienen un IPEMA voluminoso. Hoy día los IPEMAs pequeños, en la práctica lo que se hace es evaluarlos en forma ambulatoria, si es que el paciente tiene la posibilidad de hacer esto, si no, obviamente también se lo interna. Y lo que se hace durante los controles es controlar, aparte de cómo se va reabsorbiendo el IPEMA, es la presión intraocular. Porque si el IPEMA genera una obstrucción del trabeculado, lo que puede llegar a pasar es que se genere una de las complicaciones más graves que conlleva el IPEMA, que es el glaucoma, que es un glaucoma agudo por una obstrucción mecánica del trabeculado, por lo cual al hacer el mecanismo
no va a responder muy bien a los tratamientos médicos, por lo cual estos pacientes con estos glaucomas tienen que ser intervenidos quirúrgicamente. Por otra parte, si el lipema es muy voluminoso y tarda mucho en reabsorberse, lo que puede hacer la sangre por efecto del hierro de la hemoglobina es generar una reacción inflamatoria en el endotelio corneal y generar lo que se llama una impregnación de la córnea, porque parte de la hemoglobina y el hierro se termina impregnando en el endotelio corneal, haciendo que éste deje de funcionar como corresponde, por lo cual hace que se descompense la córnea y termine opacándose, como podemos observar en la foto, sí, que la córnea se encuentra totalmente opaca. Fíjense como esa especie de escudo color café con leche, que es toda la zona donde se ha impregnado la córnea. Por supuesto, como nosotros no podemos ver ninguna estructura posterior a este sector, obviamente el paciente tampoco va a ver, por lo cual en estos casos también la única solución es hacer un trasplante de córnea. Por lo cual en estos casos, cuando estamos hablando de lipemas voluminosos grado 3 o grado 4, lo que se hace directamente es internar al paciente, subirlo a quirófano, limpiar esa sangre y hacer una exploración quirúrgica para poder ver si hay alguna otra lesión en el ojo que a lo mejor la sangre no nos permitía ver. De esta manera la resolución es mucho más rápida y la tasa de complicaciones, ya sea de impregnación de la córnea o del glaucoma, baja muchísimo una vez que se limpia la sangre. Bueno, la laceración de los párpados es otra situación urgente. Por supuesto tiene que ser tratada en forma lo más rápido posible, sobre todo cuando hay un compromiso de la vía lagrimal, como podemos observar en las dos imágenes. Fíjense que en la imagen de arriba tenemos al médico colocando una cánula por el punto lagrimal superior y termina saliendo al exterior, cosa que acá constatamos la lesión de la vía lagrimal. Esto tiene que ser reparado por un especialista, por lo cual si ustedes ven una laceración de párpado con compromiso de la vía lagrimal, lo que tienen que hacer es derivarlo a un cirujano oftalmólogo especialista en la reparación de párpados y vías lagrimales. El procedimiento en general es colocar un tubo siliconado para preservar la vía lagrimal permeable y hacer toda una reparación, una plástica de los tejidos lacerados para dejar digamos, lo más prolijo posible. Y por supuesto este tubo siliconado, que se llama mini monoca, lo que se hace es dejarlo hasta que el tejido cicatrice por completo y que la reacción cicatrizal se desactive, para después sacarlo y preservar una vía lagrimal permeable para evitar que el paciente quede con una epífora de por vida. También las lesiones sin pérdida de sustancia, obviamente, que son pequeñas y lejanas a la vía lagrimal, algunos autores recomiendan que se haga la sutura inmediatamente ya en la guardia, pero esto se ha visto que puede llegar a traer una cicatrización anómala y que puede alterar la anatomía del párpado, y dejando al paciente aún así con una epífora, por lo cual los especialistas recomiendan que, aún siendo una lesión pequeña, sí, pero que pueda llegar a afectar en profundidad el párpado, se tiene que hacer una cirugía por el especialista, porque no solamente cuenta con la experiencia, sino que cuenta con el instrumental idóneo para poder hacer la sutura en forma correcta, porque tiene que ser una sutura por planos, es decir, se tiene que suturar un punto en el tarso, otro se realiza en el músculo auricular de los párpados y por último se hace la sutura de la piel. De esta manera, cuando cicatrice el tejido, tenemos menos chances de que quede una especie de cicatriz alterada o de queloide, para llamarlo de una manera, que altere la anatomía del párpado, ¿sí? Por supuesto, estas lesiones, cuando se dan en una guardia, se tienen que derivar al oftalmólogo. Quemaduras por energía radiante. Las quemaduras por energía radiante son lesiones que están ocasionadas por una exposición a una luz muy intensa. Puede ser la luz generada por la soldadura autógena, o sea, la clásica de la persona que se pone a soldar sin la máscara,
También puede ser que esté en una excursión, en una cascada, en un salto de agua, en el cual la luz del sol sea reflejada por la cascada y uno esté viéndola directamente, o por ejemplo esquiar en la nieve sin la correcta protección. Esto lo que puede llegar a provocar son lesiones que básicamente son queratitis puntiformes, que van a afectar en general toda la superficie de la córnea, como pueden observar en esta imagen. Fíjense en el puntillado de las lesiones, ¿sí? Acá se ve un poco más intenso y más concentrada la queratitis, ¿sí? Y esto es un daño por el exceso de radiación lumínica. Este daño se llama daño fototóxico, ¿sí? En el cual esto genera un daño muy similar que como si fuese una abrasión. Esto en general, como digamos, la lesión se suele ver en ambos ojos, ¿sí? Por lo cual el paciente va a estar con una epífora importante, molestias o dolor, el ojo rojo, con una fotofobia también importante, el cual nosotros al verla en la lámpara de Indura vamos a ver estas lesiones junto con el antecedente que nos relata el paciente, y el tratamiento es colocar ungüentos antibióticos, cicloplégicos y luego colocar un parche oclusivo en el ojo afectado, que como les dije suele ser bilateral, entonces tiene que ser en ambos ojos, ¿sí? Neuropatía óptica traumática. Como bien les había dicho antes, esta es una patología del nervio óptico que se suele ver en traumatismos grandes, ¿sí? En general accidentes automovilísticos. En el Hospital La Iglesia hace varios años, en la sección de neurooftalmología, hicieron un trabajo estadístico para determinar cuáles son los pacientes de mayor riesgo de sufrir esta enfermedad. Y se ha visto que bueno, los motociclistas que andan en la moto sin casco, que han chocado, han tenido mayores posibilidades de provocar esta lesión, ¿sí? Por lo cual, para poder darse esta patología, tiene que darse un traumatismo muy grande que llegue a afectar al vértice orbitario o a la base del cráneo, por lo cual esto lo vemos en el contexto de un traumatismo craneal o maxilofacial. Como clínica vamos a ver usualmente que el paciente del ojo afectado va a tener una disminución de la agudeza visual de forma importante. En general llegan a ver 2 o 3 décimas como mejor agudeza visual. La gran mayoría de los pacientes van a llegar a tener visión bultos o percepción lumínica nada más. Y aparte de eso, el defecto pupilar aferente relativo que les explicaba previamente. Que estos dos signos que vamos a encontrar son, no digo patognomónicos, pero muy sugestivos de neuropatía óptica, por lo cual, si bien nosotros de buena práctica y para poder documentar la enfermedad tenemos que pedir imágenes, directamente la imagen y el tratamiento salen en el mismo momento, por lo cual el paciente se va con el tratamiento ya desde la primera consulta. Para no desordenarnos, con el tema del diagnóstico se puede llegar a generar el diagnóstico con una tomografía computada, ¿sí? Del vértice de la órbita y del seno cavernoso, es decir, que se va a pedir una tomografía computada de órbita, como les había explicado previamente en la sección de examen físico del paciente, que es una tomografía computada de órbita con cortes axiales y coronales de corte finos. Sí, y también aparte vamos a pedir una tomografía de cerebro, con especial interés en el seno cavernoso o en la región celar. También en este caso, no lo mencioné acá porque digamos, ya estamos hablando a nivel del especialista, mejor dicho, del subespecialista, del neurooftalmólogo, que también tiene mucha utilidad la resonancia magnética. La resonancia magnética es para poder determinar la ubicación de la inflamación en el nervio óptico, por lo cual en este caso lo que vamos a pedir es una tomografía, mejor dicho, una resonancia magnética con y sin contraste con técnica de nervio óptico o también llamada supresión grasa. De esa manera vamos a poder observar la ubicación de la inflamación del nervio y la extensión que pueda llegar a tener.
El tratamiento es mediante pulsos de corticoides, por eso que el tratamiento se llama pulsoterapia. Vamos a arrancar con pulsos de metilprednisolona endovenoso a razón de 1 gramo por día durante 3 días. ¿Sí? El paciente se lo interna para pasar la medicación, ¿sí? Y después se pasa la vía oral dando metprednisona por, digamos, a una dosis de 1 miligramo kilogramo día por un mínimo de 7 días. En realidad el mínimo, los 7 días lo puse como mínimo debido a que esto en la bibliografía que he consultado para armar la clase, lo que propone es esto durante una semana, pero de todas maneras lo que nos tiene que dar la pauta para poder ir sacando la medicación es cómo va evolucionando la agudeza visual. La agudeza visual es el principal termómetro de esta patología, por lo cual el paciente se lo va a citar aproximadamente una vez por semana o una vez cada 10 días y se lo va a ir evaluando con la agudeza visual. Si la agudeza visual va mejorando, se le va retirando la dosis. En caso de que la agudeza visual vuelva a decaer, se vuelve a la dosis anterior y se continúa y se vuelve a reiniciar el ciclo. Y una vez más que el paciente mantenga estabilidad de la agudeza visual, se saca y se mantiene estable, se va bajando lentamente hasta que se saca la medicación. De esta manera tenemos una gran chance de que el paciente quede con una visión aceptable. Estamos hablando de 4 o 5 décimas para arriba aproximadamente, porque si se deja esto a la libre evolución o no se trata como corresponde y en tiempo y forma, esto lo que va a generar es que el nervio óptico se vaya a la atrofia con la alteración funcional que va a tener, generando que ese ojo termine quedando con una baja visión, es decir, no más de 2 décimas de visión, sin la posibilidad de poder corregir con anteojos. O sea que esto, si se da en una persona joven, va a tener muchísimos años por delante y obviamente no solamente la calidad de vida, sino que a nivel laboral le puede afectar muchísimo, ¿sí? Por lo cual es importante el tratamiento. Por supuesto, si ustedes sospechan esta patología, se deriva inmediatamente al neurooftalmólogo o directamente también junto con el neurocirujano, si es que se observa alguna fractura de base de cráneo. Con respecto a la foto que les estaba mostrando, aquí les voy a explicar un poco más acerca de ella. Esta imagen es de una neuropatía óptica, sin embargo la puse a propósito porque es una neuropatía óptica con un fondo de ojo normal. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, puede ser y es posible, de hecho la he visto, que es la neuropatía óptica posterior, como pueden observar en el texto. La neuropatía óptica posterior va a generar un fondo de ojo normal. Nosotros vamos a ver el fondo de ojo sin ninguna lesión. ¿Por qué? Porque el nervio óptico sí va a estar inflamado, pero lo que no va a estar inflamado es la cabeza del nervio óptico, que es lo que nosotros vemos en el fondo de ojo, sino que va a estar inflamado el tallo, ¿sí? Parte del trayecto, ¿sí? Ya sea intraorbitario o intracraneal. Entonces el fondo de ojo no va a revestir ningún problema, pero aún así el paciente va a tener la clínica, es decir, disminución unilateral severa de la agudeza visual y defecto pupilar aferente relativo. Por lo cual esta es una de las patologías en que la clínica es la que dicta el tratamiento, la que dicta la conducta, es decir, como se dice históricamente en nuestra carrera, la clínica es soberana, y acá sí lo es. La idea era poner esta foto un poco tramposa porque en realidad el 40% aproximadamente de las neuropatías ópticas son anteriores, o sea, con un fondo de ojo patológico. El resto, que son aproximadamente el 60%, son posteriores y el fondo de ojo va a ser normal, por lo cual acá, hablando mal y pronto, es como que se nos van a quemar los papeles y no vamos a saber qué hacer. Y entonces capaz que perdemos el norte y no nos damos cuenta que el paciente está con una clínica muy sugestiva de esto y no le prestamos atención a eso por estar concentrados en la imagen. Por lo cual acá, aunque el fondo de ojo es normal, si tiene esta clínica, él tiene una neuropatía óptica hasta demostrar lo contrario. Y bueno, obviamente vamos a ir a pedir una resonancia magnética para poder mensurar el nivel de la neuropatía y poder documentar la patología.
Continuando con las situaciones semiurgentes, son situaciones en las cuales podemos demorarnos algunos días en atender, ¿sí? Básicamente las que me interesan son las fracturas de piso de órbita que habíamos charlado en su momento en la primera parte, en la parte de órbita, y las hemorragias subconjuntivales. Fractura de órbita, del piso de órbita, ¿por qué? Porque se ha visto que no es recomendable, mientras sea, digamos, posible, no hacer una cirugía en caliente. ¿Por qué? Porque la inflamación de los tejidos que están secuestrados en la fractura pueden llegar a desinflamarse con el pasar de los días y a lo mejor en 48 o 72 horas eso se da y se liberan por sí solos. Por lo cual esta falla de excursión que se observa en la foto de abajo a la izquierda, en el cual el ojo no puede mirar hacia arriba, puede llegar a darse solo. Y de paso a nosotros como médicos nos va a permitir hacer las derivaciones pertinentes, consultar con los especialistas, con los cirujanos y hacer un planeamiento de la cirugía del paciente de una forma mucho más organizada y eficiente para que se haga una reparación de esa fractura en forma correcta, colocando prótesis, haciendo una cirugía mucho más prolija y de esa manera evitarnos tener que reintervenir al paciente. Recuerden que cada reintervención quirúrgica que se hace, menor es la chance de recuperación o mayor es la chance de que pueda quedar alguna secuela. Con respecto a la hemorragia subconjuntival, cuando se encuentra aislada, es decir, que nosotros ya hemos descartado cualquier otra patología. En la imagen de abajo a la derecha, ¿sí?, estamos observando una hemorragia subconjuntival moderadamente importante. ¿Sí? Digo moderadamente porque en el caso de los traumas puede ser una hemorragia muy abundante. Tal es así que genera un efecto volumen que incluso hasta da la imagen como si fuese una quemosis, es decir, como que la conjuntiva está tan edematizada que es como que quieren volver a la córnea. Bueno, con las hemorragias muy voluminosas puede pasar un fenómeno similar, por lo cual todo lo que se encuentre abajo de la hemorragia no se va a poder ver. Entonces, lo que hay que hacer en estos casos es hacer una exploración quirúrgica, sobre todo si en el examen del paciente nosotros observamos que la presión intraocular es muy baja, es decir, que está en rangos de hipotensión o de hipotonía, por lo cual eso, al ser sugerente de una herida abierta del globo ocular, entonces con mucha más razón tenemos que hacer una exploración quirúrgica, limpiar esa sangre o esos coágulos de la hemorragia subconjuntival y observar si hay alguna herida escleral o en algún otro sector que nos esté generando alguna otra novedad que se nos haya pasado por alto. De hecho, incluso también se va a hacer una observación más profunda dentro del ojo, mirando el fondo de ojo para observar a ver si hay desprendimientos de retina y demás. O sea, la hemorragia subconjuntival aislada sí es una situación semiurgente y el tratamiento, una vez que se descartó todo eso, es esperar hasta que se vaya reabsorbiendo, ¿sí? No es necesario hacer una peritomía, es decir, una incisión en la conjuntiva, introducir una cánula y aspirar esa sangre, no es necesario. Con el tiempo se va limpiando bastante rápido, sí, obviamente al ser una cantidad de sangre importante va a tardar unas semanas en ir desapareciendo, pero si el paciente no tiene otra cosa, no es una situación para alarmarse, ¿sí? Para hacer los controles, y esto obviamente lo va a hacer el oftalmólogo e ir revisando al paciente por si tiene alguna otra novedad. Bueno, acá dimos por finalizada la clase. Les agradezco mucho por su tiempo. Espero no haberlos aburrido con tanta información. Por eso es que, bueno, mi intención, para evitar que sea engorrosa la clase o demasiado agotadora, las dividí en 3 partes para poder aprovechar los contenidos. Así que, bueno, les agradezco mucho y espero que tengan un buen resto de cursada y muchísima suerte en los exámenes.